¿Me escucha bien ahí? Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, estamos muy contentas de darles, y contentos, pero lo que pasa es que en la comisión somos todas mujeres, pero bueno, lo vamos a sumar acá, Gabriel, de darles la bienvenida a este tercer ciclo. Este es un ciclo que armamos desde la Comisión de Géneros y Diversidades, y que consta de 8 ciclos, así que esta es la tercera charla. Estamos pero muy, muy contentas con las repercusiones que vienen teniendo, con los aportes que nos vienen haciendo. Acá les vamos a dejar también un código QR, porque la otra vuelta lo dejamos al final y después la gente se va cansando y se va retirando, para que también nos hagan sugerencias. Contarles también que desde la comisión hemos hecho y brindado al Colegio de la Abogacía un protocolo de género para aquellas personas, mujeres y diversidades, que estén ejerciendo la profesión y sufran algún tipo de violencia o discriminación. Sabemos lo que ocurre, sabemos que estamos en una sociedad estructuralmente patriarcal, y el ejercicio de la abogacía no es un ámbito ajeno a ello. Así que nosotras, desde la comisión, hemos generado un dispositivo, lo volvemos a comentar siempre porque sabemos que a lo mejor se olvida. Un instrumento puede ser muy rico, pero si no se utiliza es letra muerta, así que a quienes se estén por recibir, o a quienes estén transitando alguna situación de violencia o discriminación de algún otro colega, o del mismo de alguno de los poderes del Estado, les pedimos que, si se animan, que hagan uso que activen el dispositivo, que es un dispositivo pensado y elaborado, es un dispositivo dinámico. Tener un protocolo es muy importante, y más que nada los órganos del Estado tienen, pero tenerlos desde el Colegio de la Abogacía es muy importante, porque nosotras no podemos dar una licencia, porque en la profesión, si no se trabaja, no se come, no se vive. Entonces, por eso es tan importante que lo conozcan, que sepan para qué está. También contarles que desde la comisión hemos generado un observatorio de sentencias con perspectiva de género. Acá aprovechamos la oportunidad de contar con un juez de garantías como el doctor Gabriel Vitale, para invitar también a que nos mande su sentencia. Si bien nos pertenecemos a distintos departamentos judiciales, es importante contar con aquellos departamentos que tengan, y que es una obligación fallar con perspectiva de género, pero bueno, a veces es algo que se olvida. Bueno, creo que no me olvido de nada más. Ya voy a dar comienzo a mi compañera, que es la moderadora, nuestra Karina Marina, que va a presentar al doctor Gabriel Vitale, y luego va a llegar otra disertante, Gabriela también, que está en camino. Así que bueno, Mari. Gracias, Mari. Bueno, para no sacar tiempo de la charla, voy a presentar al doctor Vitale, especialista y magíster en Derecho Penal, juez de garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, profesor titular de Infancia, Familia y Cuestión Penal e investigador categorizado, y profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También es director académico del Código Penal comentado de la Asociación Pensamiento Penal, docente de muchos que estamos presentes acá, yo también hace un par de años, así que bueno, le doy la palabra. Bueno, lindo reencontrarse, ¿no? Nuevamente en estos espacios. 10, si no estaría enojada. Eso me parece que he comprado ahí. Bueno, te felicito entonces. Bueno, como decían acá mis compañeras, digamos, siempre es como un gusto estar en el Colegio de Abogados y Abogadas, Colegio de la Abogacía, porque no solo que para muchos de ustedes es el primer contacto que tienen con lo que va a ser su representación, el espacio donde pueden trabajar, donde pueden militar, donde van a ser un espacio en donde los puede albergar, como nos albergó a nosotros cuando trabajábamos acá, sino también porque es un espacio que los va a acompañar en los primeros momentos de recibidos, que son tal vez los momentos más difíciles, donde existen más dudas que certezas. Y yo integré el colegio de abogados cuando apenas me recibí, en el Instituto de Derecho del Niño, con Sara, que siempre me gusta recordarla y plantearla, digamos, es un eje en nuestra estructura docente y militante en defensa de los derechos humanos, y por ello, digamos, siempre está bueno tenerla presente acá o vía web, como está conectada en este momento. Hoy nos encontramos para trabajar sobre algunas cuestiones
que son de los principales inconvenientes que existen dentro de lo que es la política pública, nacional, provincial y municipal, porque las problemáticas de género o las problemáticas de violencia contra la mujer o las problemáticas de violencia contra la familia es algo que por supuesto que no nació con el movimiento Ni Una Menos, que tampoco nació con las corrientes feministas, sino que, como adelantó María, estábamos inmersos en una sociedad netamente patriarcal, con reglas establecidas, con recorridos, con estamentos, que bueno, se fueron reflejando en cada uno de los espacios sociales que conforman, digamos, los lugares que atravesamos. Esto puede ser nuestro trabajo, nuestro lugar de estudio, la facultad. Entonces, está bueno que nosotros podamos identificar estas cuestiones, ver los avances que hubo, pensar en alternativas al encierro o a la privación de la libertad como único mecanismo para garantizar los derechos de todos y de todas. Por eso, digamos, cuando diagramé más o menos la charla o las ideas que quería compartir con ustedes, lo primero que me gustaría decir que es, no vengo a hablarles exclusivamente del programa que llevamos adelante desde el año 2017 en relación a trabajar con hombres violentos, sino que en realidad, o sea, no les vengo a mostrar una foto, sino que en realidad les vengo a compartir como un extracto de una película para intentar de comprender cómo llegamos ahí y cómo, digamos, fuimos construyendo, digamos, el programa y las respuestas desde cada uno de los espacios que componen, como adelantaron mis compañeras, en el caso mío, lo que es el proceso penal en la primera etapa ante el juego de garantías. Lo cierto es que, digamos, antes de yo irme a trabajar al Poder Judicial de Lomas, trabajaba en el Poder Judicial de acá de La Plata, pero a la par de trabajar en el colegio y trabajar con movimientos sociales, y bueno, si acá hay mucha gente de La Plata que conocerá a Cajade, trabajamos con Cajade, con diferentes hogares que trabajaban con chicos. Algunos de estos compañeros y compañeras ya en los 90, en el 2000, identificaban la problemática de la violencia de género como una cuestión donde no había una respuesta clara y, digamos, como único recurso que se pensaba en aquel momento se establecían los refugios para intentar de resguardar a la víctima, ¿sí? Los refugios fueron una gran alternativa en aquel momento porque las situaciones de extrema violencia planteadas por los agresores no encontraban un reproche o una limitación o en los juzgados civiles, luego de familia, tribunales de familia, hoy juzgado de familia, ni en los juzgados penales, porque no se identificaba con claridad que la lesión leve se realizaba en un contexto de violencia, que la amenaza se realizaba en un contexto de violencia, y que la tentativa de homicidio era en un contexto de violencia, que no era ese delito similar a todos los otros delitos que vemos los que caminamos o que trabajamos por los pasillos penales, ¿no?, de tribunales. Entonces, cuando yo me voy a Loma de Zamora en el año 2007, lo cierto es que yo ya contenía todo ese bagaje de información y de recorrido, que lo seguía manteniendo, y también lo que contenía era cierta soberbia en decir, digamos, cuando yo aborde estos casos, digamos, voy a tener, digamos, como las herramientas, porque los tengo en la cabeza y porque las discutimos en la facultad para poder llevarlas adelante. Y digo claramente, digamos, soberbia, porque realmente fue un acto de soberbio pensar que ese recorrido me iba a poder diferenciar de las otras estrategias y de las otras intervenciones de colegas de diferentes espacios con respecto a este tipo de problemáticas. Porque lo primero que me dijeron cuando abordamos estos casos fue: no te metas, porque al tercer día vuelve con el tipo, ¿sí?
un comentario muy lineal, muy real, judicial, donde, digamos, claramente reflejaba una situación, pero el deber nuestro era ver, bueno, pero ¿por qué vuelve al tercer día? Entonces, como empezamos a meternos en ese tipo de problemáticas y en ese tipo de acciones, bueno, ya es viejo hoy hablar 2023 de Leonora Walker, que fue su tesis doctoral, digamos, ¿no? En los años 70, 80, ¿no? Y del ciclo de la violencia. Pero en ese momento, digamos, cuando, digamos, recién visualizábamos estas cuestiones, digamos, como que nos ayudó mucho a comprender las dependencias emocionales, económicas, biológicas que existían con la familia, con los hijos, las construcciones, el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida que se había armado y que se derruía. Bueno, y el primer cachetazo, obviamente, lo tuvimos cuando nosotros empezamos a trabajar con esas víctimas y no teníamos como herramientas dentro del propio juzgado como para poder abordar y acompañar a cada una de las víctimas que se fuera presentando en esta clase de delitos. Y entonces comenzamos a hacer algo que ya lo teníamos armado, que eran las alianzas, lo mismo que hacemos acá en la ciudad de La Plata, pero en Loma de Zamora y alrededores, Almirante Brown, Avellaneda, Ezeiza, lazos con la comunidad, o sea, por eso tenemos lazos con la Madre del Dolor, por eso tenemos lazos con la Madre contra el Paco, por eso trabajamos con Chepibe, por eso trabajamos con cada una de las organizaciones del territorio en diferentes aspectos. Y eso lo que nos dio es cierto termómetro social para involucrarnos en el territorio específico en el que trabajábamos y poder convivir con las problemáticas propias de ese espacio. Entonces, yo creo que ese primer avance es importante porque casi inconscientemente en la estrategia que estábamos elaborando, ante la situación que nos encontrábamos, nosotros poníamos toda la fuerza para ver cómo acompañábamos a la víctima. ¿Sí? Víctima que estaba reconocido en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, porque desde el fines 98-99, digamos, ahora le festejamos el cumpleaños hace poquito al Código Procesal Penal, digamos, el artículo 83 reconocía por primera vez en la provincia de Buenos Aires una serie de derechos con respecto a la víctima, pero más allá, esos derechos costaban mucho que se apliquen en los procesos, específicamente más allá de la posibilidad que tenían a través del particular, conducidos a través del particular damnificado. Pero la posibilidad de trabajar con las víctimas y la posibilidad de empezar a relacionarnos con diferentes espacios del territorio, algunos gubernamentales, algunos territoriales, militancia. La militancia, por ejemplo, en los barrios llegaba donde ningún otro espacio llegaba, ¿sí? El Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos municipales en cada uno de esos espacios también. Y creo que eso fue como un primer posicionamiento interesante que hoy, digamos, a más de 10, 12 años de haber, digamos, tomado algún... Yo tomé un caso en particular para tomarlo tal vez como referencia, pero tal vez inconscientemente lo que hicimos fue, digamos, volcar en nosotros lo que tenemos que acompañar en un primer proceso es a la víctima que llega totalmente derruida, así con la punta de los dedos a los tribunales penales, diciendo no doy más, pensando que luego de llegar a esa mesa de entrada se van a solucionar sus problemas, y ya le adelanto, lamentablemente, que no es así. Van a empezar otros problemas diferentes. Hoy en día podemos decir que pueden existir otro tipo de cuestiones, pero no se aliviana ese dolor, esa situación. Se puede resguardar la vida, se puede resguardar ciertas cuestiones, pero el trayecto, esa ruta crítica, digamos, realmente es un espacio como muy conflictivo para que transiten las víctimas y tienen que estar con mucha fortaleza, digamos, ¿no? En el posicionamiento de este empoderamiento. Hablábamos recién con María, chusmeábamos antes de empezar,
justamente de algunas de estas cuestiones, y tiene que ver con esto, una discusión que tenía cuando estaba dando el posgrado de género en la Universidad de Lanús, que con compañeras feministas que dirigen el programa existía como bastante tensión con la posibilidad de decir trabajamos con hombres o veamos la posibilidad de trabajar con hombres. Y solo adelanto en esta primera etapa de la charla la cuestión de que este posicionamiento con la víctima terminó siendo como lo que luego acordamos con algunos movimientos feministas, es que nosotros aseguremos que el sujeto político donde yo voy a construir la política, sea judicial o sea la política pública de estrategia para intervenir, va a ser a través del sujeto político víctima, ella que sea sujeto político mujer, a los efectos de a partir de ahí construir todo lo demás. Nosotros lo hicimos casi inconscientemente, porque en realidad en la sumatoria de posiciones era la que estaba más desprotegida y es la que llegaba con un espacio, digamos, más de ruido en su conducta y en su propio recorrido. Pero fue parte también, luego lo vamos a ver, del recorrido, del requerimiento que hicieron ciertos movimientos para garantizar que esas mujeres sean, a partir de esas mujeres, la construcción de lo que va a ser una política judicial o una política criminal. Luego de eso, nosotros pensamos e identificamos cuáles eran los principales problemas que existían. Vimos que, digamos, como les adelanté, la falta de diferenciación entre lesiones leves cometidas entre vecinos o entre una discusión de tránsito, para el derecho penal era lo mismo, y para el derecho procesal penal, que lesiones leves cometidas entre esposos, cónyuges, novios, exparejas, que las amenazas, el tratamiento de las amenazas en un contexto por fuera de lo que puede ser la violencia familiar o de género, era tramitada de la misma manera que las amenazas en el contexto de género. Y entonces la identificación, digamos, uno de los ejemplos tal vez más claro es, fíjense ustedes, que en ese momento la única posibilidad de registro, de estadística de casos, la llevaba el Hogar Encuentro, donde hacían el relevamiento a través de las noticias que salían en los medios, ¿sí? O sea, es, digamos, una cachetada a la política pública, porque la Casa del Encuentro, porque de Fabiana Túñez, digamos, donde específicamente decían, hacemos una estadística de situación, pero dentro de lo que filtraron los medios, ¿está claro? O sea, no una estadística real. Bueno, y hasta ese momento era lo único que teníamos. Entonces me parece como importante también plantearlo como crítica para la política. Pero bueno, esa es una cuestión, la falta de diferenciación entre los delitos. Otra de las cuestiones era que gran parte de estos delitos son delitos escarcelables, o sea, lesiones leves, amenaza, violación de domicilio, desobediencia, todos delitos que tenían 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses de mínimo. En general, gran parte de las personas que cometían estos delitos no tenían antecedentes, entonces se viabilizaba la posibilidad de que sea escarcelado automáticamente, o ni siquiera se convalidaba esa detención cuando era aprendido. Entonces, vení para acá. Hacemos como si no estuviera, digamos, ¿no? Pero bueno. Y a partir de ahí, digamos, en estas identificaciones que nosotros realizábamos, veíamos que no había, por ejemplo, grandes reincidencias, sino que se incorporaba este concepto de reiterancia, o sea, una persona que tenía varios delitos o varias causas iniciadas, pero en ninguna había una intimación del 308 en los términos delictuales, si le hubiera imputado el delito. O sea, identificamos estas cuestiones como cuestiones que nosotros teníamos que avanzar, ¿sí? Y otra de las cuestiones dentro del mundo, o dentro del punto de vista penal, era que para muchos penalistas la orden del juez de familia de impedimento de contrato o de no acercamiento, si se
si ese impedimento o esa medida cautelar no se cumplía, no se cometía el delito de desobediencia, sino que era un incumplimiento de una medida familiar, o sea, no relacionada con el mundo penal. Hay autores doctrinarios que lo sostienen esto todavía. Entonces teníamos como varios puntos para poder abordar, digamos, ¿no? O sea, las cuestiones relacionadas al contexto, las cuestiones relacionadas con respecto a la persona, las cuestiones relacionadas con respecto a la dogmática penal. Y yo reservé de todos los casos, les adelanté que me fui en el 2007-2008 a trabajar a Lomas, y de todos los casos reservé uno para tomar que fue en el año 2011, que fue tal vez uno de los primeros en donde se vio claramente todo este recorrido. Porque era una persona que había, con su exnovia, en un primer momento, una primera causa, va y le causa lesiones leves, se va, hace la denuncia la chica. En un segundo momento va y la amenaza, va, hace la denuncia por amenaza, el juego de familia lo notifica de un impedimento de contacto. Va la tercera vez y como no la encuentra en el kiosco donde trabaja, le prende fuego a la moto. Estaba la motito de ella, se la tira al piso y se la prende fuego, delito de daño. Entonces, reunía todos los requisitos para que sea nuestro leading case, digamos, ¿no? O sea, que sea el caso testigo para que nosotros lo podamos tomar. El tema es qué lógica le aplicábamos a esta cuestión, porque como bien dice la ley nacional contra la violencia, específicamente en su anteúltimo artículo, esta ley no puede ni calificar ni atenuar ningún tipo penal de los previstos en el Código Penal y en las leyes especiales. Entonces, nos encontrábamos que nosotros teníamos el delito de daño, que tiene una pena mínima de 15 días. En los hechos anteriores eran todos delitos excarcelables, y no podíamos aplicar la diferenciación. Entonces empezamos a militar algo que hoy ya es moneda corriente, que es en contexto de, ¿sí? O sea, era daño en contexto de ley 12.569, de ley 24.400. Entonces, en el contexto de, digamos, le daba el marco que nosotros queríamos, ¿sí? Decía, no es lo mismo el daño, porque en realidad es un flaco que prendió fuego una moto, pero lo hizo para amenazar a su expareja, o lo hizo en una guerra de hinchadas, o lo hizo como protesta a una estafa. No, para poder diferenciar, digamos, pusimos daño en contexto de las leyes nacionales y provinciales. Y empezamos a transitar el camino de cómo el sistema procesal penal debía específicamente observar este tipo de cuestiones, y no solamente con el posicionamiento con respecto a la víctima, sino con respecto a herramientas que teníamos, como las que establece el propio 148 del Código Procesal Penal, donde expresamente en el primer párrafo dice las características objetivas del hecho, ¿sí? Para valorar los peligros procesales o el entorpecimiento probatorio, tenemos que ver las características objetivas del hecho. Nosotros observamos las características objetivas del hecho y nos pareció una barbaridad desde el punto de vista real y desde el punto de vista legal. Entonces, ¿cómo hacemos para fundamentar? Bueno, entendíamos que desde el punto de vista real y legal era un peligro procesal ese hecho, haber transitado las dos causas anteriores sin que haya pasado nada, que haya una medida judicial de un juego de familia y que no haya pasado nada, y que en el tercer evento disvalioso, en el tercer delito que se comete, es el primero que lo contextualizamos y que podamos decir, esto es un peligro procesal, no solo por eso, no solo por este hecho, sino por todo el recorrido que viene teniendo. Obviamente que se generó una tensión, digamos, en diferentes espacios. En el espacio de, digamos, donde estábamos los profesores de Derecho Penal y bla, bla, digamos, fue como muy criticada la resolución, o las resoluciones, porque fue con prisión preventiva, o sea, detención y prisión preventiva luego, porque lo asimilaron a esta película de Tom Cruise, Sentencia Previa, ¿sí?
que está basada en un libro, ¿no? Diciendo que yo lo dejaba privado de la libertad para que no cometa otro delito. O sea que más que una medida cautelar de prisión preventiva o de detención, lo que estaba haciendo era aplicar una medida de seguridad. Error, pero bueno. La idea, esa tensión que existió con compañeros y con profesores con los que compartíamos ciertos espacios, en realidad lo que visualizó fue una mirada tradicional del derecho que corresponde, porque me tiraban las garantías del imputado y todo digamos, el recorrido que ya conocíamos, digamos, en pos de esta situación. Yo creo que, digamos, esa causa del 2011 sirvió para poder pensar esta clase de recorridos, pero también nos sirvió a nosotros para pensar que no puede ser la privación de la libertad el único mecanismo que tengamos para poder trabajar con las violencias ejercidas por hombres hacia mujeres y sus familias. Entonces, como que tiene, siempre como que tiene doble cara, digamos, recibimos más información de la que queríamos. La Cámara luego le dio la libertad, algo que estamos acostumbrados también, digamos, en ese sentido. Aparte, el imputado no me podía prender el fuego de la moto a mí, pero obviamente me hizo la denuncia en la corte, como corresponde, digamos. Pero el trámite, digamos, engendró un debate interesante. Y me parece que a partir de ese momento nosotros decíamos, bueno, nosotros logramos acompañar a esa chica porque la conectamos con una serie de organizaciones que trabajaban con nosotros, estaba resguardada a partir de ese momento, pero también llegábamos a esta segunda instancia, nosotros que militamos el derecho penal mínimo, de que no puede ser que el único mecanismo que tengamos para combatir esta clase de delitos sea la privación de la libertad. Porque, digamos, estamos hablando en un momento donde no existía el femicidio, donde no existía el odio por género, no se había modificado el Código Penal, la expareja, la novia no tenía derechos en términos penales, digamos, dentro de la amenaza. Entonces, la construcción que comenzamos a hacer fue con una compañera que se llama Liliana ¿no? Liliana Magrini, que tuvo una experiencia en España, en Barcelona, trabajando con hombres violentos, que luego la llevó a Ciudad de Buenos Aires para poder trabajar en la última etapa de la suspensión de juicio a prueba. Y me acuerdo que empezamos a trabajar con ella, empezamos a tirar ideas, cómo lo podíamos hacer, y tuvimos un par de casos testigos, ¿sí? Para trabajar. Lamentablemente, todos los primeros proyectos que tuvimos y que trabajamos, tuvimos el 100% de efectividad, fracasamos en todos. Porque en el proyecto que llevamos con Liliana y con la hija, que era un caso de una persona, digamos, con determinados problemas y con el acompañamiento que se hizo, digamos, no cumplió, reiteró, digamos, hizo, digamos, todo lo que queríamos evitar. Luego tuvimos otro proyecto que diagramamos con la gente del Patronato de Liberados en aquel momento, que también tuvimos un par de encuentros y bueno, luego sindicalmente se complicó porque la gente tenía que viajar de La Plata y bueno, digamos, no pudo poder mantenerse. Y después en el cuarto intento que tuvimos, hicimos como cierta alianza con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el municipio de Lomas y de Almirante Brown y el juzgado, con respecto a determinadas cuestiones que podríamos llevar adelante y ciertas cuestiones para poder trabajar, o sea, como si fuera cierto pacto entre los diferentes organismos en los que estábamos. Algo que también militamos bastante, que es la corresponsabilidad estatal, digamos, ¿no? O sea, que nos sentemos todos en esta mesa y que digamos, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema en donde todos intervenimos? ¿Sí? ¿Qué pone Gabriela, qué pongo yo, qué pone María, digamos, qué pone cada uno? Bueno.
Y la idea fue más o menos esa, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de que el Poder Judicial, en la etapa desde que la persona comete el delito en adelante, sean los 40 días de flagrancia, o sea, en la primera parte, tengan la posibilidad de ser acompañados en diferentes talleres por nuestras compañeras. Luego ella se extenderá con respecto a todo el recorrido. La posibilidad de trabajar con la víctima y asegurar de esta manera poder trabajar con hombres. La posibilidad que tenemos de trabajar con una clase de delitos determinados, porque obviamente nosotros no podemos trabajar en delitos contra la integridad sexual, no podemos trabajar en delitos de homicidio, o sea, estamos hablando de delitos leves siempre, con esta disparidad que plantea muchas veces este tipo de problemáticas, donde nosotros vemos que existen lesiones, lesión, amenaza, homicidio o tentativa de homicidio. No hay lógica. Esa falta de lógica de análisis no la vamos a encontrar en ninguna otra clase de delito, digamos. Entonces, por eso es el esfuerzo que nosotros tenemos que realizar para intentar de evitar ese tipo de situaciones. No sé si ustedes recuerdan cada vez que lamentablemente reciben a través de las noticias el femicidio, la muerte de alguna mujer, expareja, que dice, tenía 10 denuncias atrás realizadas. Y eso. Bueno, yo pienso que esas 10 denuncias, o las denuncias que existieron con anterioridad a el hecho que termina quitando la vida de esta persona, y muchas veces quitándose la vida después, ¿sí? Es el gran cachetazo que recibimos como intermediarios o como operadores judiciales, porque ¿qué pasó con esas 6, 7, 8, 10 denuncias anteriores? Entonces, herramientas tenemos dentro del Código Procesal Penal para trabajar, o sea, son las mismas que establecen los peligros procesales establecidos para cualquier persona. Lo único que le damos el contenido de género, o le damos el contenido en términos de las características del hecho, y después en el tercer párrafo, inciso segundo, hay un dato también que dice, para poder privarlo de la libertad, establecer esta característica de decir, influirá en los testigos. El principal testigo en el procedimiento es la víctima. Entonces, la posibilidad de influir en ese testigo es otro elemento que nosotros valoramos a la hora de poder decir, esta persona tiene que estar privada de la libertad por lo menos por un tiempo, para ver cómo vamos a trabajar con esta persona. Pero más allá de estos fracasos iniciales que tuvimos, lo cierto es que venimos realizando, tenemos números ya, lo venimos realizando el conversatorio de manera ininterrumpida, salvo el pequeño año y 2 meses de pandemia, desde el 2017, ¿sí? Los talleres se realizan a la par que nosotros estamos de turno cada 2 meses y medio, o sea que se realizan a la par nuestra, y están ubicados entre la audiencia de inicio de flagrancia y la audiencia de finalización, o sea que tenemos una posibilidad de trabajo aproximadamente de 40 días. Hemos realizado desde el 2017 hasta ahora 23 talleres en cada uno de esos turnos, con el lapso que les digo que no lo realizamos en la época de pandemia. De esos 23 talleres han terminado todos los talleres 195 personas, y de esas 195 personas no volvieron a cometer ningún delito, no solamente delitos contra la mujer, sino no volvieron a cometer ningún delito, entre el 95 y el 96%, de acuerdo a cómo hagamos la medición. Entonces, yo me acuerdo que en este mismo colegio de abogados, lo tengo colgado en el Instagram, en el salón grande, cuando lo decíamos, cuando lo estábamos militando, yo les decía, digamos, ya dejó de ser una hipiada del juzgado de Garantías 8, porque lo presentamos como iniciativa de buena práctica a la Corte, y salió como iniciativa de buena práctica, que lo que significa es que en ese banco de buenas prácticas les dice a los demás jueces de garantías
miren, tienen la posibilidad tal vez de tener este tipo de alianzas en sus territorios, o pueden usarlo de base para ver cómo se puede trabajar con otros espacios y buscar algunos tipos de soluciones no tan punitivas o que sean exclusivamente punitivas, para ver cómo podemos encontrar respuesta a esto. Pero, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Lomas, si tomamos el departamento que todavía no se termina de descentralizar, que es el de Lanús Avellaneda, estamos hablando que somos 16 jueces. De garantías lo hacemos 2 nada más. O sea, 2 jueces pensamos que es un camino que se puede llevar para trabajar estos temas. Entonces, nosotros debatimos, venimos acá al Colegio de Abogados, se lo planteamos a estudiantes de Derecho, se lo planteamos a las compañeras, a las colegas, porque en realidad nosotros lo que estamos vendiendo es, nosotros tenemos un producto, somos como ese musculoso que aparece en el baño de tu casa y te dice, esto va a limpiar bien tu baño. Bueno, nosotros te decimos, esto puede ser una forma de trabajar, no somos los musculosos, pero decimos, esto te puede ayudar a ver otros mecanismos no punitivos para ver cómo trabajar con este tipo de problemáticas, garantizando, como dicen las compañeras, que el sujeto político sea la mujer, que sean las víctimas, y a través de ello intentar de buscar que los imputados, digamos, que tienen su propio recorrido y que son alcanzados por este tipo de situaciones, transiten el proceso penal de la manera menos traumática posible y de la manera menos punitiva posible. Muchas gracias. ¿Tienen algunas consultas en la sala de Zoom? ¿Hacemos ahora o después de todo? ¿Qué te parece? Me parece que como son del proceso, sí. Dale, dale. Bueno, vamos entonces a presentar a la licenciada Gabriela Alejandra Wolf, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Está a cargo de la coordinación de los dispositivos grupales destinados a varones imputados por causas penales de violencia de género o familiar y del programa psicoeducativo y terapéutico implementado por el Juzgado número 8 de Garantía de los Tribunales de Lomas de Zamora, conjuntamente con la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad del municipio de Lomas de Zamora. Bienvenido. Muchas gracias. Nosotros nos hacemos preguntas. Buenas tardes. Un poco ya me presentaron. Yo soy psicóloga, coordino junto con Gabriela de Carlos, otra psicóloga, colega, el dispositivo para hombres, el conversatorio, ya desde el año 2017. Agradezco a Gabriel que nos haya incluido en este proyecto. Estoy convencida, y la práctica me lo demuestra, de que realmente es algo efectivo. Gracias a ustedes también por estar participando de esta jornada. El hecho de que estén acá creo que demuestra cierto interés en el trabajo con hombres, entendiendo la problemática de la violencia de género desde una perspectiva más amplia, entendiendo que no es suficiente generar más y más recursos para abordar o ofrecerlos solo a la mujer víctima, a la mujer que sufre, que padece violencia, sino que podemos ya a esta altura entender que es necesario trabajar también con el hombre, porque él también es protagonista del circuito de la violencia, del cual seguramente escucharon hablar, no es solo la mujer, ¿no? Entonces es insuficiente trabajar y crear muchísimos recursos, que los hay para la mujer, si no trabajamos también con el hombre. Bueno, el conversatorio tiene como objetivo revisar, analizar, cuestionar y modificar la masculinidad hegemónica, que es la que da lugar a las relaciones desiguales de poder en la práctica, en lo cotidiano. Para eso es necesario promover un proceso de transformación subjetiva en el cual se puedan empezar a adquirir o puedan empezar a tener lugar nuevas identidades masculinas y femeninas también, que sean más actuales, que sean basadas en paradigmas actuales, entendiendo también que la constitución subjetiva, o sea, cuando se forma una persona, su personalidad se transforma en sujeto, sabemos que aquellos factores
que forman parte de este proceso están vinculados a un momento sociohistórico-cultural, con paradigmas que ya no son vigentes, que ya no son funcionales a la sociedad de hoy. Entonces, nos toca a nosotros acompañar este proceso de transformación. Es un proceso de transformación continuo. Nosotros somos parte de eso, nosotros estamos todos atravesados por el patriarcado, por el androcentrismo. Traemos, a través de la cultura a la que pertenecemos, ese sesgo, tanto los hombres como las mujeres, y lo podemos notar en las diferencias generacionales, cada uno desde su perspectiva, desde su personalidad y desde la edad que tenga, en lo cotidiano, en la forma de vincularse, en la forma en que cuestionamos. Bueno, y en relación al taller, el taller consta de 3 etapas. Tiene una etapa de admisión, en la cual hacemos entrevistas individuales para evaluar qué personas, qué hombres, de estos hombres imputados, son los que van a participar del conversatorio. El conversatorio está dirigido a hombres que están imputados en causas de violencia leves. Son 2 abogados, así que ya saben, no me voy a explayar en esto. Tiene una duración de 6 encuentros, porque como dijo Gabriel, ocurre entre la primera y la segunda audiencia, así que es como que tenemos un periodo muy acotado de tiempo para trabajar, y esto también es un desafío, porque ahí tenemos que lograr muchas cosas. En esta etapa de las entrevistas de admisión, hay ciertos criterios de admisibilidad. Lo que intentamos es detectar si los imputados, por ejemplo, presentan algún nivel de deterioro cognitivo que les impediría la comprensión de las consignas, de las técnicas que implementamos, por ejemplo. También tratamos de detectar si hay rasgos de psicopatía. Si bien en una sola entrevista esto no es fácil de detectar, a veces puede pasarse por alto, en caso de que sí logremos detectar algo de eso, no lo admitimos al conversatorio, primero porque el pronóstico no es favorable, en el sentido de que no va a haber ningún proceso de transformación, no va a generar un cambio, y desde nuestra experiencia también funcionó muchas veces como interferencia, como un obstáculo para el desarrollo del taller. Y otra cosa que tratamos también de detectar y de evaluar es cuando hay casos de consumo problemático. Aquellas personas que tienen consumo problemático de sustancias, no es que las excluimos del conversatorio, sí lo que vemos es si es necesario priorizar un tratamiento de rehabilitación, o si puede hacer este tratamiento y en paralelo también participar del conversatorio. En la mayoría de los casos intentamos que hagan las 2 cosas en paralelo, si es que esto es posible. Estas entrevistas de admisión no solamente tienen como objetivo filtrar, ver quiénes van a pasar a formar parte del grupo, sino que también ahí ya se empieza a generar un vínculo con nosotras como coordinadoras, para después continuar fortaleciendo este vínculo también en el desarrollo del taller. El taller son 6 encuentros, se trabajan distintos contenidos, se trabaja, por ejemplo, prejuicios, se trabaja la discriminación, se trabajan estereotipos de género, se trabaja conflictos con el otro y conflictos internos, porque los conflictos no son solamente con el afuera, con los demás, sino que precisamente el conflicto con el entorno es reflejo de aquellos conflictos internos que tiene el sujeto, por ejemplo, los miedos, las pérdidas, todo esto se exterioriza de distintas maneras. Trabajamos, bueno, en principio el primer encuentro es un encuentro bastante particular, es muy emotivo, es un encuentro de presentación donde tratamos de conocernos todos, y también tratamos de que sea un momento en el cual se empiecen a generar identificaciones entre ellos, y también a generar un clima de confianza para que ellos puedan empezar a expresarse, cosa que en lo cotidiano no suelen hacer, ¿no? Son hombres que por lo general tienen antecedentes de haber transitado una infancia con alguna cuestión de violencia familiar, son hombres que muchas veces estuvieron
en situación de vulnerabilidad, y esto hace que también se hayan puesto como una suerte de coraza en la cual les cuesta expresar lo que piensan y lo que sienten. En este primer encuentro, o sea, contrariamente a lo que ellos piensan, donde vienen por ahí con mucho enojo por haber estado detenidos, no vienen a hablar ni de la causa, porque la verdad que de la causa no hablamos nunca, vienen a hablar de lo que sienten, vienen a hablar de lo que les pasa. Si quieren hablar de la causa, hablan de la causa, generalmente surge mucha angustia en relación a este periodo de tiempo en el cual estuvieron detenidos, lo describen como un momento en el cual tocaron fondo, muchos es así, literal como lo dicen, toqué fondo y esto me hizo pensar, se angustian, bueno, entonces se hace alguna técnica como para empezar a hablar de esto, ¿no? De mostrar quiénes son ellos y empezar a conocerse. En el resto de los encuentros se trabajan distintas técnicas para trabajar estos contenidos que dije. ¿Para qué? Para empezar a identificar emociones, para empezar a involucrarse en el conflicto y para empezar a responsabilizarse de sus acciones. Cuando hablamos de involucrarse, hablamos de entender que ellos son partícipes de esto que les está pasando, ¿sí? Justo, bueno, ahora en este momento estamos empezando el conversatorio, estas semanas fueron el primer y segundo encuentro, y uno de los hombres que participa, estuvo muy bueno el proceso que hizo, porque dice que esto es lo habitual, dice, yo no sé por qué ella me hizo esto, yo no sé por qué me denunció, la verdad no entiendo, venimos de 20 años de ser el matrimonio perfecto, nos llevábamos bárbaros, yo le hacía el mate, yo estaba ahí siempre para lo que necesitaba, y de golpe me hace una denuncia. No entiendo por qué me hizo esto. No, algo pasó que está fuera de su comprensión, que no está pudiendo registrar. Pero pasar de decir, no entiendo por qué ella me hizo esto, a que él se pregunte, no sé qué pasó, ese es el primer paso. Cuando dice, no sé qué pasó, ya no lo está poniendo todo en ella, sino que está entendiendo que algo está pasando en lo cual él tal vez tendría algo que ver. Y este es el otro paso más, ¿no? Empezar a involucrarse y a entender que algo ellos tuvieron que ver en ese conflicto. Esto es el recorrido que van transitando. Bueno, después se trabajan esto que dije de identificar las emociones, no solamente identificarlas, parece sencillo para uno, pero para ellos no lo es. Uno por ahí les pregunta qué sentís y lo que hacen es tener un discurso más bien descriptivo de la situación, pero cuando uno les pregunta, les cuesta identificar lo que están sintiendo en ese momento. Y una vez que logran detectar esas emociones que transitan, viene la otra parte, que es poder empezar a controlarlas. Estas personas que estuvieron imputados por causas de violencia tienen generalmente rasgos de impulsividad, donde primero nos encontramos con la acción y después el pensamiento. Esto les trae consecuencias. Entonces intentamos promover que ellos puedan primero pensar, que tengan recursos para controlar esas emociones, esos impulsos, y después accionar, anticipando las consecuencias. Esto también es un recorrido que no es fácil, hay distintas técnicas para controlar las emociones, pero primero hay que identificarlas, como dije antes. Después, bueno, el otro paso sería responsabilizarse de esas acciones, ¿no? Y es un poco a colación de lo que dije antes, en el momento que empiezan a involucrarse y a entender que ellos también dieron lugar a algo de este conflicto, empiezan a entender que cierta responsabilidad tienen en lo que pasó. Al principio, cuando arrancan el conversatorio, niegan todo lo que está escrito en el expediente. Nada de eso es cierto, nada. No golpearon, no insultaron, no amenazaron. Y después de a poco empiezan a admitir que, bueno, algo de eso hubo. Se empiezan a sentir más cómodos también, empiezan a sentir que tienen la libertad dentro de ese ámbito de confidencialidad, de decir lo que les pasa, ¿no?
porque si no dicen lo que les pasa, tampoco lo podemos modificar. Si no pueden reconocer lo que les pasa, si no pueden reconocer que hubo una acción inapropiada, tampoco podemos trabajar sobre eso y generar ese proceso de transformación del que estamos hablando. Por eso es tan importante empezar por ahí, por eso en el conversatorio no nos interesa la causa en sí misma, sino lograr esto. Bueno, a medida que vamos avanzando también se empieza a generar un vínculo entre ellos, y esto tiene un rol fundamental porque también pretendemos que se forme una red de contención. Una red de contención, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos vienen de un entorno violento, hostil, que no hace otra cosa que promover estas conductas violentas. Si nosotros les ofrecemos una red de contención diferente, con un discurso diferente, que los confronte de una manera distinta, desde una perspectiva distinta, en relación a un conflicto determinado, esto va a servir para moderar, para tranquilizar, para en algún momento en el futuro, donde nuevamente vayan a tener alguna situación de desborde, su acción, su reacción pueda ser mucho más, menos dañina para el otro y con consecuencias no tan negativas para sí mismo también. Lo que intentamos también lograr a través de este proceso de transformación subjetiva, en el cual incorporan estas nuevas identidades masculinas, con mayor aceptación de lo diferente, mayor aceptación de la diversidad, menos rigidez, es que empiezan a tener un vínculo más sano, un vínculo más igualitario con la mujer o con su pareja. Ya hoy hablamos de pareja, ¿no? Estos, bueno, son 6 encuentros, como dije antes. En el último encuentro, que es el de la despedida, se hace una entrevista de devolución individual. En esta entrevista se hace un intercambio de cómo fue la experiencia. En el caso de que alguno de ellos necesite continuar con algún tratamiento de rehabilitación, se le otorga algún recurso, se hace una derivación. Muchas veces, pero muchas veces nos pasa que es la primera vez que transitan o que pasan por la experiencia de tener un espacio terapéutico. Muchos de ellos jamás fueron al psicólogo, muchos de ellos jamás pasaron por esta experiencia de contar lo que les pasa. Entonces ellos mismos nos demandan tener continuidad, o sea, o seguir con el conversatorio, o tener otro espacio psicoterapéutico para poder seguir trabajando otras cuestiones que seguramente son cuestiones mucho anteriores a este episodio que los llevó o derivó en la judicialización. Entonces, en esta última entrevista, este último encuentro, se da lugar a esa demanda, si es posible, se hace una derivación, si tenemos algún recurso para ofrecerles. Bueno, y a partir de eso también se hace el informe final que va al juez, con digamos, un perfil de cada uno de los imputados, de cómo fue su participación, de si se involucró en relación al conflicto, si evidenció cambios. Generalmente las respuestas son positivas. Generalmente digamos, cuando vienen al primer encuentro vienen de una manera, vienen con mucho enojo, vienen con reticencia. Cuando se van, no se quieren ir. La verdad que muchas veces nos dicen por qué tampoco, por qué son solo 6 encuentros. Por ahí es la primera vez que alguien los escucha. Sí, sí, nunca... a ver, yo trabajo en violencia de género también. Trabajo con las mujeres, y siempre se cree que las mujeres son solo las que atravesaron una infancia difícil, por ser estigmatizadas en su rol de mujer. Cuando uno escucha al hombre, el hombre lleva una carga muy pesada por ser hombre también, con los roles que le tocan por ser hombre. También transitaron situaciones violentas muchas veces, en su grupo familiar de origen, también fueron echados de sus casas, también quedaron en situación de calle, también fueron expuestos a situaciones de mucho riesgo.
también les pesa ser el responsable del sostén económico del grupo familiar, porque si un hombre pierde su trabajo, esto es un peso enorme y le afecta en su subjetividad, en su masculinidad le afecta, porque el hombre culturalmente es el que debe traer el dinero a la casa, ¿no? Es el sostén económico. Esto le pesa al hombre, le afecta en su autoestima, le genera culpa, le genera desesperación. Hay muchas situaciones en las cuales al hombre también le pesa ser hombre. Y bueno, eso también es algo que les hace bien identificarlo, que les hace bien reconocerse dentro de la cultura, dentro de un momento sociohistórico-cultural donde hoy ser hombre es distinto, donde hoy ser hombre puede ser distinto, y empezar a confrontarse con el discurso, con la dicotomía, con diferencias generacionales, donde hoy los jóvenes son mucho más flexibles en distintos aspectos, y esto para un hombre de determinada edad por ahí no es aceptable, es rechazado. Bueno, entonces la verdad que ser hombre también tiene sus estereotipos, y esto da lugar a conflictos en el modo de vincularse con su entorno. Así que bueno, esta es la experiencia del conversatorio. La verdad que a mí me satisface mucho porque veo estos cambios, veo los hombres cómo llegan y veo cómo se van en poquitos encuentros. La verdad que no se notaría que fuese más, pero hay una necesidad también de que esto se dé antes de la audiencia de finalización. Porque es necesario también, es un aporte también y es un dato más en relación al perfil de este hombre, ¿no? A mí lo que me gustaría agregar a lo que dice Gaby es que hasta dentro del Poder Judicial también lo que ocurre es que es la posibilidad de trabajar a la par, digamos, ¿no? O sea, como en el caso de Gabriela Wolf, Gabriela De Carlo y Liliana Magrini en un primer momento, que era abogada, pero digamos, nosotros hacemos un análisis legal de la situación. Digamos, la persona es aprehendida por el delito de lesiones cuando estaba dentro de la casa, perfecto. Nosotros hacemos el análisis legal simplemente, decimos, a ver, no tiene antecedentes de lesión leve, es un delito leve, perfecto. Cuando le pasamos la guía a la entrevista que realizan, viene detenida la persona y la entrevistan las compañeras, y ella dice, no, lo rebotamos. Y digo, ¿pero por qué? Dice, no, porque es un psicópata, no por esto, no por lo otro, por ello. Entonces, digamos, hay un doble comando establecido que me parece que es muy sano para la visión integral de la cuestión, digamos, ¿no? O sea, de hecho me ha pasado algunas veces que venían rebotando, digo, chicas, sáquenle la mira del rifle porque, digamos, no va a haber conversatorio sino con ustedes. O sea, vos para entrar al programa, una vez que entraste, ¿es obligatorio el tránsito? Es obligatorio. Hasta los 6 encuentros son obligatorios. Sí. Bien. Esa es una de las críticas, de las principales críticas, desde el punto de vista de la terapia, por llamarlo de la intervención. Por la voluntariedad. Por la voluntariedad. Y si no, para las 6 encuentros son obligatorios, pero antes, el tránsito no es obligatorio. Si no, seguirá su curso y proceso. Si es rebotado del conversatorio. No, si digo, yo cometí un delito, soy varón, cometí un delito de lesiones, por el contexto de género no quiero ir al conversatorio. ¿Y está detenido? Sí. Bueno, es una variable que nosotros analizaremos desde el punto de vista legal para ver si recupera la libertad o no. Bien. O sea, es una cuestión más que nosotros valoramos, es un dictamen más el que hacen las colegas en términos de decir la perspectiva, la conducta de la persona y cómo se va a llevar adelante, y lo analizaremos, si tiene domicilio alternativo o no, si tiene otras causas anteriores o no. Nos ha pasado también al revés, situaciones que ellas dicen que es viable para ingresar y nosotros desde el punto de vista legal nos parece que no. Entonces ese doble comando, digamos, como que termina, digamos, purificando, digamos, en una estrategia común, ¿no? Te hago otra consulta. Si, por ejemplo, yo soy la abogada de una persona que cometió un delito grave, de lesiones graves, y quiero entrar al programa, no me vas a decir que no porque era con lesiones leves, pero ahí te lo recurro.
Sí, ¿No puedo igual, entrar? a ver, el tema es que nosotros decimos delitos leves, pero puede ingresar. Nosotros hemos incorporado, me acuerdo alguna vez, un chico que había robado una motocicleta en un supermercado, ¿sí? Se la había llevado un motovehículo, digamos, se lo había llevado, estaba con el bebé, se lo lleva, lo aprende la policía, digamos, viene detenido, y después cuando los antecedentes tiene una causa de hacía 15 minutos atrás, con otro juzgado, de violencia. Entonces lo metimos igual en el conversatorio, porque, digamos, nosotros no somos, digamos, números clausus cerrados para el ingreso. Digamos, queremos trabajar con personas. De hecho, para después rastrearlo en la estadística, no lo podíamos encontrar porque, claro, no estaba por ningún delito, era por hurto de vehículo. Y ese chico, cuando volvió, en la último encuentro, que volvió a la audiencia, dijo lo que dice Gabriela. Dice, encontré un espacio para hablar, digamos, ¿no? Que es como trascendental. Entonces, me parece que uno de los grandes aportes que hacen las chicas es contener toda esa situación de habla e intentar de acompañar lo crudo del proceso. Porque es fácil decir que estén todos encerrados, digamos, ¿no? O sea, como posicionamiento. Pero el tema es que te explotan las cárceles, son otros problemas, digamos, otro tipo de cuestiones, por un lado, pero por otro lado, digamos, cumple la pena, cumple la medida cautelar, lo que fuera, y recupera la libertad, ¿y qué hacemos después? El tema es cómo analizamos integralmente la cuestión. Ese es el gran conflicto. Si vos me decís un delito de lesiones graves, yo te digo, mirá, puede ser que ingrese o no, pero no es algo, si vos lo apelás, yo concedo todos los recursos a todo lo que puedan impugnar por una cuestión de que entiendo de que garantizás más derechos para la persona, por más que no sea recurrible, fuera de término, digamos. Yo te lo voy a conceder. Pero el tema es que la visión de ingreso no va a ser específicamente por la calificación legal, va a ser por el contenido de las lesiones graves, como fuera. Sí, por el trabajo artesanal del Exactamente. tribunal al momento de analizar el caso particular. Exactamente, sí, sí. Para nosotros tiene mucho valor cómo es el contexto de esa situación, cómo se realizó. Por ejemplo, si yo te robo el celular y salgo corriendo, es un delito de hurto, robo, no hay discusión con respecto a eso. Perfecto. Ahora, si yo te robo el celular, vos estás tirando en el piso y te pego, y te pego, y te pego, y te pego, y te pego patadas, esa persona no puede ingresar al conversatorio. Claro. Porque si bien el delito es de lesiones leves, puede ser que venga o no, pero los hechos muy violentos no ingresan. Digamos. Porque tenemos que tener un filtro en la calificación legal. Igual, otro es para hacer un curso entero sobre los dictámenes legales provisorios en las causas, digamos, ¿no? Porque me ha pasado que una pareja le cortó con una botella la cara así y el informe decía lesión leve, digamos, ¿no? O sea, era de lesión grave a tentativa de homicidio para empezar a hablar, digamos, ¿no? O sea, el contenido de la cuestión es, digamos, lo que termina diciendo, bueno, a ver, puede ir o no puede ir, más allá si tiene varias causas o no, ¿sí? También me quedo pensando en la logística de los encuentros. Digo, por un lado, sabemos que el servicio, ¿quién los tiene que trasladar al encuentro? No, porque las personas están escarceladas. Ah, están escarceladas. O sea, vienen detenidos. Están con prisión preventiva. Vienen detenidos a la primera audiencia, o a la entrevista en realidad, sí. Y después, si recuperan la libertad, vayan al conversatorio. Si no recuperan la libertad, no van al conversatorio. Ahí está. Si están en si existió alguna alternativa, que hacemos algún invento de alternativa y prisión domiciliaria en la primera audiencia de flagrancia, también pueden venir al conversatorio. Pero las personas detenidas no, pues no tenemos logística para eso. Y aparte hay un par de preguntas ya. Hay por un lado una cuestión de trabajo con hombres violentos en cárceles, y hay otro que nosotros lo enganchamos, que Gaby no lo dijo porque es una cuestión legal, pero desde los últimos años se está trabajando en masculinidades en el Patronato de Liberados, entonces nosotros enganchamos lo nuestro con el acompañamiento que haga el Patronato de Liberados a esa causa. O sea, van a acompañar a esa persona con lo específico y con el informe y con el recorrido que ya tiene
desde la causa al patronato liberal. Ah, mirá qué interesante. Súper Claro, interinstitucional. claro. Esa articulación está Claro. buena. Allá había preguntas. Sí, las chicas que pertenecen a la municipalidad, a la provincia, o pertenecen Al municipio de Lomas de Zamora, Ajá. a la Secretaría de la Mujer del municipio de Lomas de Zamora. O sea, es un programa en articulación con la Sí, municipalidad. exactamente. En realidad, yo les digo como lo hicimos, fácil, digamos, fuimos al municipio y le digo, mira, necesitamos gente profesional que quiera trabajar en estos temas. ¿Quién puede ser? Bueno, aparecieron 3, 4, 5, 6, digamos, y así, digamos. Hay gente que estaba trabajando, te digo, en automotores y era psicólogo y dice, bueno, yo quiero trabajar acá. Bueno, vení, vamos, nos capacitamos todos, digamos, hacemos cierto recorrido. En el caso de Gabriela, lo dijo ella trabaja ella coordina el hogar Fátima Catán, que aparte fue otra causa que tuvimos nosotros, que es una chica que prendieron fuego allá en Lomas en la época de Wanda Tadei, que había como todo un ritual con respecto a la violencia y el fuego, y coordina allá el hogar ese, y a su vez también trabaja en el conversatorio con Gabriela de Carlos. Yo lo que quería agregar es que mencionaron el trabajo interinstitucional, ¿no? Y la verdad que es algo que siempre remarcamos porque el conversatorio se lleva adelante en el juzgado mismo. Nos pareció interesante poder hacerlo ahí por una cuestión de que también hay como un lineamiento de la ley que ya queda instalado, digamos. Pero pará, ya habíamos fracasado. Bueno, Claro, pero... contá los fracasos también, yo los conté. Digamos, ya habíamos fracasado en 2 instancias municipales. O sea, entonces, fracasaban por diferentes cuestiones, por lo que fuera, porque no fueran, por esto, por esto. Mejora. Claro, bueno, Se mejora. está bien, digamos. ¿No? Pero bueno, yo lo que quería decir es que otra ventaja de Entonces, poder... tipo, vamos a hacerlo en el juzgado, enfrente, en la sala de audiencia, lo hacemos en Ahí. el juzgado, y digamos, como que, pero el peso de la ley se tuvo que sentir, digamos, ¿no? O sea, porque Tengo que ir al es- juzgado. exactamente. pero simbólicamente ya, digamos, ejerce un efecto. Pero No era ahí, era como que ya... no había otros lugares, Exactamente. nos ofrecían otros lugares del municipio, pero la verdad que elegimos hacerlo ahí porque primero que esto de simbólicamente ejerce un efecto Claro. donde ya también nos permite de entrada empezar a trabajar otras cuestiones y no esto de la ley, la obligatoriedad de la asistencia. Pero también quería remarcar que esto es algo, creo que es fundamental, el trabajo en equipo. El hecho de poder hacerlo ahí, o sea, es muy artesanal realmente, porque la verdad que el equipo de Vitale todos están súper comprometidos y eso motiva mucho. Pero cuando tenemos alguna circunstancia, a veces hay casos que durante la entrevista, en el transcurso de la entrevista, aparece alguna problemática que consideramos que tiene que ser resuelta de una manera diferente o que requiere de algo más. Hacemos ahí como una pausa en la entrevista y vamos a hacer la consulta o con Gabriel o con alguien del equipo como para buscar algún recurso alternativo. Y si estuviésemos en otro lado no lo podríamos hacer. Por ejemplo, había un caso donde había un hombre que realmente tenía una problemática de consumo. Tenía ya un familiar que le había conseguido un recurso, tenía el poder económico para pagarlo, estaba todo hecho. Y entonces la verdad que nos pareció que era mucho más enriquecedor que se pudiera internar y hacer su tratamiento de rehabilitación, que se le indique en el, no sé cómo se llama formalmente la parte legal, pero que la resolución sea que la obligatoriedad de participar del conversatorio. Entonces, modificar eso y que se lo derive y se haga la internación. Él aceptó, en ese mismo momento estaba aceptando esta propuesta. Él le pusimos la estampilla, digamos, resolvemos al instante, digamos. Todo ahí. Entonces, bueno, nos juntamos, hicimos así una pequeña reunión y dijimos, bueno, vamos por este lado. Esas son las cosas, ese es el trabajo en equipo, eso es lo que nos permite también el tenerlos ahí y ellos también, ¿no? Nos preguntan de los casos. Me parece que eso es un agregado, es un valor agregado. Allá en el fondo. Sí, tengo una pregunta para usted. Con respecto a esto, entiendo que es un reclusero. Usted lo que dijo que hay 2 jueces que lo utilizan y los demás no. Si hay algún motivo por el cual no lo utilizan, si usted sabe por qué no lo utilizan, más allá del obvio, de este sentido para atacar el derecho, sobre todo, pero si hay algún tipo de explicación legal o algo por el estilo, solamente que no es obligatorio. No, y no. después, perdón, tengo la consulta a ella, si una vez que le dan el alta
digamos, al hombre que va y que hace todo, y que atiende, y que cambia, si hay un acompañamiento, un seguimiento con dispositivos comunitarios con él, o esa era la derivación que usted menciona con respecto al dispositivo que hay en la comunidad. Mira, de los otros jueces, no sé por qué, no, o sea, es algo que lo vamos haciendo, lo hicimos nosotros, le gustó a otro compañero, Quedan 2 nomás. o sea, 2 de 12, 18, no sé cuántos somos porque se está desmembrando el departamento judicial. Pero, digamos, es una herramienta que está, digamos, o sea, está con esta clase de compromiso, o sea, te exige, obviamente, un mayor esfuerzo, resolver situaciones que se van planteando, qué hacemos, digamos. Y yo después contesto la segunda, por más que fue dirigida para Gabriela, que en el caso de que siga digamos, o con una sentencia o que siga en el caso de elevada la causa a juicio, nosotros seguimos con el patronato de liberados, ¿sí? En el caso de sentencias o en el caso de acompañamiento. Y en el caso de sobreseimiento, porque también tenemos muchos casos que hoy en día, me acuerdo de algunos que fueron muy graciosos porque aparte de la guía que me dan a mí, que tienen 5, el nombre, el delito, el número de causa y nada más, solamente tienen las observaciones que realizan los compañeros del juzgado, y realmente algunas son como muy graciosas, digamos, ¿no? Porque dijo, no le quiso hacer la comida, le revolvió el plato. Y quedó detenido. Lo llamó por teléfono, y lo detuvieron, digamos. Entonces la pregunta es, digo, bueno, es una buena ocasión. ¿Esa persona daba para que ingrese al conversatorio? Sí, damos para que ingrese porque vamos a trabajar algo. Pero no da para que eso sea una amenaza propiamente dicha. Entonces, en la última audiencia queda sobreseído. ¿Está? Pero por digamos, una relación con el principio de legalidad. O sea, no llega a estar instada, digamos, la amenaza propiamente dicha. Y otra cuestión interesante también, cuando se produce este ciclo de violencia muchas veces y la víctima está, no, que vuelva, no, que esto, que lo otro, constantemente encima, lo que hacemos nosotros, usamos la otra pata de Gabriela en el Fátima y decimos, bueno, nosotros consideramos lo que vos decís de que vuelva, lo levantamos, pero si él hace el acompañamiento de masculinidades y vos haces el acompañamiento de víctimas en el Fátima. Entonces, yo digo algo que me parece, digamos, que va con esa relación que le dije que tenía la soberbia de pensar que lo íbamos a resolver nosotros. Yo creo que nosotros no logramos romper el ciclo de violencia porque hay una serie de cuestiones ajenas para poder analizarlas, pero digo, con este tipo de acciones me parece que logramos deshilachar un poco los ciclos y que estemos como un poco más acompañados realmente, no con el proceso penal exclusivamente, con el proceso de familia, para que nos podamos infiltrar en los problemas reales de la gente, digamos, y que el proceso penal o el proceso de familia no solamente sea traumático. Claro, ese haciendo uso de la corresponsabilidad. Yo también le quiero contestar a él de lo que yo entendí al menos, ¿no? Que es imposible que en 6 encuentros alguien te dé el alta. Porque Claro. de la terapia capaz que tendríamos que ir toda la vida, muchas de las personas, Claro. yo me incluyo. Pero es imposible. Ella es lo que comentó, que hace un informe. Sí, no es Para, alta. claro, no va a Es ser un un programa alta. psicoeducativo que dura Claro. 6 encuentros, no es un espacio terapéutico donde se da el alta. Es lo que dura. Sí, alguien más tenía una consulta. Una pregunta Sí. a la licenciada Huerta. ¿Hasta dónde es creíble la angustia machista del hombre conflictivo? Al hueso. Hay muchos indicadores para darte cuenta si es algo manipulatorio. El hombre se escuda al principio, se pone esa coraza, se pone rígido, se muestra fuerte, pero después se quiebra. Y cuando empiezan el conversatorio vienen de la experiencia, vienen en un estado de mucha sensibilidad, especialmente en la entrevista, porque vienen estando detenidos y no la pasan bien estando detenidos. Entonces, esa angustia, ¿hasta dónde es creíble? Bueno, en realidad, en la entrevista de admisión justamente se trata de filtrar si es que es posible, porque la entrevista como herramienta es acotada para eso, pero si es posible, aquella persona que tiene rasgos psicopáticos no participaría porque no cumple los criterios de agrupabilidad. Entonces,
una angustia se puede manifestar de distintas maneras. Es un fenómeno acompañado de un lenguaje verbal y gestual, corporal. O sea, hay muchos indicadores que nos pueden dar a entender que es verdadera esa angustia que manifiesta. Porque también está acompañado de un relato discursivo donde hay un contexto, donde hay una situación que la relata con determinados detalles que dan a entender que es verdadera esa angustia. Cuando uno expresa angustia, se transmiten los gestos en el rostro, se llora, la mirada se baja, puede haber movimientos de las manos, puede haber indicadores de ansiedad. Hay muchas formas de darte cuenta que es verdadera esa angustia. Así como cuando no lo es, ¿sí? Cuando hay personas que tienen rasgos psicopáticos que nos pasó, y que yo dije que funciona como una interferencia, te dice que está angustiado y falta todo lo demás. Si vos le preguntás si está angustiado, te va a decir, sí, yo estoy angustiado. Si vos le preguntás, ¿te sentís mal por esto que pasó? ¿Qué puedes decir? No, o sea, te responde positivamente a todas las interrogantes, ¿no? Todo va a tratar de complacerte, todo va a responder de una manera positiva de acuerdo a lo esperado. Se va a mostrar sin fallas. Y eso no es posible. No es posible. Entonces, bueno, o sea, tenés 6 encuentros para descubrir eso también, ¿no? Porque en un encuentro te puede pasar, pero si esto se sostiene durante los 6 encuentros, ya habla de cierta psicopatía, ¿no? Por eso tenemos 6 encuentros para darnos cuenta si es verdadera esta angustia o no. Se interpreta, se prestan atención a estos indicadores, así como también me quedé pensando, aquel que dice que no quiere participar del conversatorio, eso también se hace una interpretación de eso, ¿no? De aquel que falta, pero en ningún caso nos quedamos solo con esa señal o con ese indicador, sino que tenemos que profundizar un poco más. Aquel que falta tenemos que saber por qué falta. No es que le ponemos ausente y por eso... No, y esa es otra discusión aparte, porque cuando faltan, yo los quiero ir a buscar con la policía. Con el móvil. Con el móvil, con el Vitale móvil. Y ellas no quieren, porque el tema, digamos, se le explica muy claramente que la condición de la excarcelación y la libertad es que venga a trabajar ciertas cuestiones que tiene que trabajar. Y parte de las condiciones que son 6 encuentros, no podés venir a 4 o 3, digamos, tenés que venir a los 6, digamos. Pero también son cosas que fuimos, a ver, esto es mucho ensayo-error, hay cosas que fuimos corrigiendo, porque a medida que hubo ausentismo, también hicimos una lectura de eso y entendimos que algo falló en la entrevista, en nuestro modo de transmitir esa obligatoriedad, que no la interpretaron como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde también nos pusimos más firmes, en el mensaje, hubo cosas que las fuimos modificando, ¿no? Y me parece que está funcionando bastante bien. Sí. ¿Había otra consulta por el fondo? Sí. Ustedes hablaron de la integración de la igualdad que durante muchos años lo estuvieron haciendo. Yo les quiero preguntar sobre cómo ven el futuro de los que están llevando a cabo con los grupos sociales que han surgido en los últimos años, si creen que las juventudes están apuntando a una situación más social y con conciencia, o por el contrario, un nivel más tajante de punitividad libre, todos adentro y ya. Qué difícil, ¿eh? La verdad que no sé. Después de octubre te digo. La verdad que no sabría qué decirte. Sí hay una discusión. Es muy difícil discutir sobre derecho penal. Es muy difícil porque uno, digamos, pone todo lo malo en el encierro del otro, ¿sí? Hace 2 días, 3 días, estaban cortando la calle, digamos, unas madres por una situación de abuso. Yo estaciono el auto
Cuando llego, las veo, ahí que estaban, veo que era una causa que llevaba yo, y le digo, en vez de que vengan conmigo y hablamos arriba, y las atendimos donde trabajás vos, en el lugar de la sala de audiencias tuya. Y tenían una serie de confusiones con respecto al proceso, querían a la persona y la prueba y por qué no la orden de detención, o sea, pero están tan desbordados por toda la situación que es muy difícil racionalizar, digamos, los pasos, o sea, es entrar a un sistema totalmente diferente. Entonces, digamos, ordenamos un poco las ideas, vemos qué era lo que falta, vemos lo que tenían que aportar ellas y a quién se lo tenían que llevar, cuál era el posicionamiento que tenían, y se fueron, digamos, como mucho más tranquilos. Entonces, a mí lo que me parece es que nosotros tenemos que seguir, y lo hacemos como docentes, es intentar de apuntarle justamente a ese tipo de debates, digamos, ¿no? O sea, discutir sobre los que digamos, defienden que todos los delitos tienen que cumplirse a rajatabla y 10, 20, 30 años de encierro como respuesta, y los que entendemos que tiene que ser un poco más racional la cosa. Pero con respecto a los nuevos, si te digo de lo que veo, es que va a seguir la discusión. ¿No? Sí. ¿Eso no tiene que ver también con la acumulación de causas, por ejemplo, o no? ¿Ya? De